Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, la licenciada Yanira Fonder. Muchísimas gracias por el honor. Federico, el honor es nuestro. Gracias, muy agradecida de estar en este espacio. Fíjese, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, el acoso, son elementos preocupantes en la sociedad, sobre todo los feminicidios que vienen rodeados de algunos elementos como las órdenes de protección, denuncias, etcétera. ¿Qué decir acerca de una situación que uno piensa que puede ser detenida, pero que en vez de eso se ve una especie de desbordamiento? Así es, realmente es alarmante los niveles de violencia que existen en nuestra nación contra las mujeres. No solamente podemos circunscribirlo a lo que son los feminicidios, porque hay muchos casos de violencias graves que gracias a Dios no llegan a culminar en asesinatos. Pero sí es totalmente inaceptable que una víctima, luego de pasar meses y a veces años de miedo, vergüenza, sentido de culpabilidad, aislamiento, una serie de condiciones que afectan su salud mental y se decide por determinada circunstancia tener el valor de buscar la ayuda a las autoridades, no es justo y es hasta indigno que le fallen cuando tiene una orden de protección. Entendemos que hay que seguir sensibilizando a policías, a jueces, a Ministerio Público, para que vean, antes de dictar esa orden de protección, la peligrosidad que tiene ese agresor y el riesgo que corre la vida esta víctima que ha buscado ayuda pensando que la van a salvar. Ya la Fundación Vida Sin Violencia, que considera muy importante las estadísticas de los feminicidios, registra 4 casos en este año con órdenes de protección que culminan siendo parte de estas trágicas cifras. Entonces entendemos también que debe existir una policía especializada en materia de violencia intrafamiliar y de género. ¿Por qué? Porque es una problemática muy compleja. Se necesita un personal especializado para que no revictimice a esa mujer que va en busca de ayuda. Entendemos también que los agresores tienen automáticamente que saber el juez si tienen armas de fuego y retirarles a armas de fuego. O sea, una serie de medidas que contribuyan a, como dice la Constitución, a que el Estado garantice la vida de esas mujeres. En algunos casos, licenciado, ¿usted entiende que ha habido una especie de apatía en términos de actuación frente a casos que ameritan una actuación rápida? Por supuesto. Solamente en este mes de agosto vemos que en Santiago ya van 2 víctimas de feminicidio que contaban con órdenes de protección. Entonces el sistema le está fallando. Necesitamos medidas, o sea, investigaciones y consecuencias para quienes fallan ante el sistema, ante estas vidas, porque no estamos hablando solamente de una mujer, estamos hablando de una familia que se destruye por completo. Estamos viendo casos tan trágicos que suceden a los ojos de esos niñas y niños, lo que genera un trauma en estos huérfanos. En lo que lleva de este año, la Fundación ya registra 49 feminicidios en general y de esos 40 por parejas o exparejas. Y ya tenemos 53 huérfanos fruto de esta violencia de género. Y sabemos que el Estado está haciendo esfuerzo y que hay mayor número de casas de acogida que ya se elevan a 16, pero entendemos que la base de esta problemática está en la prevención. No tenemos que esperar llegar a una casa de acogida. Es prevenir, es seguir creando conciencia para que haya una masculinidad respetuosa, una masculinidad que se integre a los cuidados del hogar, entender que eso no le va a restar
su hombría, como culturalmente se cree, sino que tiene que generarse más respeto, más compromiso a nivel familiar de parte de los hombres y no seguir con ese concepto cultural de que la pareja es una propiedad que le pertenece. También recientemente vimos con agrado, y esperamos que así sea, que en el 23 aniversario del Ministerio de la Mujer que estuvimos presentes, el presidente de la República dio a conocer que en los próximos días va a reintroducir al Congreso el proyecto integral de prevención, atención, sanción, erradicación y reparación de las víctimas de violencia. Contamos, Federico, con una ley, la 2497, que data de hace 25 años, que tiene que actualizarse y llenarse, que todos los actores del sistema pues se integren y haya una intervención multisectorial, porque en este problema interviene salud pública, interviene el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial, los medios de comunicación, como ustedes que juegan también un papel prioritario, y nosotros como sociedad civil. Entonces, ya tenemos 13 años desde la Fundación Vida Sin Violencia, aportando, yo digo, nos basamos en esa frase célebre de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que a veces lo que se hace se cree que es una gota en el mar, pero ¿qué sería el mar sin esa gota? Nuestra labor es preventiva, tratando de seguir sensibilizando y concienciando a la población en general de que debe rechazar todo tipo de violencia y de que merecemos vivir, convivir pacíficamente y fomentar la cultura de la paz en las relaciones. Una reforma a esa ley, ¿cuáles son los elementos que deben ser prioritarios y de primer orden para tratar de contrarrestar en términos de consecuencia los hechos que se denuncian? Pues con decirte que ni legalmente está, el término de feminicidio existe legalmente y tanto que lo utilizamos. Correcto. Esta ley va a permitir agilizar los procesos, porque muchas veces las víctimas no buscan ayuda en las autoridades, evadiendo pasar años y años en audiencias que constantemente se reenvían, porque a veces ni siquiera cuentan con el pasaje para ir a los tribunales. Entonces, esta ley integral permitirá agilizar esos procesos, define un mayor número de tipos de violencia que no está en la ley 2497, está como la ciberviolencia, que es la violencia que se da a nivel de los medios electrónicos, está la violencia política, que también se da mucho en nuestro país, donde hay mujeres que participan y muchas veces le quitan esos curules para dárselo a una figura masculina, todo por la construcción social que hay, de la permanencia del hombre sobre la mujer, y así es una serie de violencia institucional, violencia simbólica, aquella que se da a través de imágenes, donde se cosifica el cuerpo de la mujer, como lo hace la publicidad, que a veces para vender una bebida alcohólica utiliza el cuerpo femenino. Entonces, todos esos tipos de violencia están dentro de este proyecto de ley integral que sería muy efectivo porque, como te digo, trabajarían concomitantemente todos los sectores que tienen que ver con la problemática. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, la licenciada Yanira Fontana. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Que es el hogar, el lugar donde más se cometen los feminicidios, donde se supone que la mujer debería gozar de más seguridad, es que se cometen. Y hemos visto muchos casos que incluso ya ella durmiendo acceden a la habitación donde están y la asesinan.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la licenciada Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Licenciada, pasamos a un balance acerca de los feminicidios, la preocupante cantidad de hechos que se producen, pero también hay que abordar el tema de las consecuencias del seguimiento y del empoderamiento que tiene la mujer para poner en conocimiento de la autoridad una probable amenaza que ponga en riesgo su integridad. ¿Cómo andamos en esos menesteres? Mira, eso vemos. Cuando la mujer decide dejar una relación tóxica, es que más peligro tiene. Este es un elemento de riesgo totalmente. Entonces, ¿qué vemos? Que están emitiendo órdenes de protección que son como medidas accesorias, porque si no hay un seguimiento a las mismas, de nada vale. Entonces entendemos que las autoridades deben designar al coronel policial que le quede más cerca a esta víctima para darle seguimiento a esa orden de protección. Porque si no, no tendría sentido emitirla por emitir. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Que es el lugar donde más se cometen los feminicidios, donde se supone que la mujer debería gozar de más seguridad, es que se cometen. Y hemos visto muchos casos en que incluso ya ella durmiendo acceden a la habitación donde están y la asesinan. O sea, de verdad que la capacidad de asombro no terminan. Recuerdo que en el mes de junio, por ejemplo, se dio un caso de que el agresor la amenazó con asesinarla, lo llevaron preso, a las 48 horas lo pusieron en libertad y cumplió con lo que le había dicho a la víctima, la asesinó. Entonces son situaciones tan complejas, tan delicadas, que tocan en las fibras del alma que realmente indignan y no deberían suceder en nuestra nación. Yo creo que hay que seguir, como te dije anteriormente, creando conciencia. Dentro de estos feminicidios también vemos adolescentes. Hay que seguir sensibilizando. Nosotros tenemos un tema que le llamamos noviazgo feliz para adolescentes, pero es para hacerle ver esas primeras señales de violencia en el noviazgo, donde ya empiezan a manifestar control y dominio, donde preguntarle en qué lugar están, con quién están, a qué hora llegan. Toda esa serie de señales ya son, hay que advertirle. Son asomos ya de claro, de las primeras situaciones de violencia que se dan en esas parejitas, que muchas veces ya lo toman como que está muy enamorado, pero siempre decimos que amor no es control. ¿Cómo andan los niveles de denuncias? Hay muchas abstenciones de mujeres que, aunque se vean envueltas en ese síndrome de la violencia, deciden ir tarde ya a exponer sus casos. Sí. Bueno, las autoridades del Ministerio Público estiman unas 62,000 denuncias al año, pero también dicen que la mayor parte de los casos no buscan ayuda. ¿Por qué no buscan? Pues habría que analizar cada caso. Si hay desconfianza en las autoridades, si es que no se reconocen como víctimas, porque a veces dicen, él no me trata bien, pero me tiene la nevera llena de alimentos. ¿Entiendes? Hay muchos casos, habría que analizar por qué no se dan, pero según las autoridades del Ministerio Público, la mayor parte de los casos no buscan ayuda. Y por eso siempre llamamos a las mujeres que ya se visualizan en una relación tóxica a que mantengan una red de apoyo de amigos y de familiares cercanos o de vecinos, que muchas veces son los que intervienen para salvarle la vida. Entonces eso es muy importante, porque callar sigue alimentando la relación violenta. Hay que comunicar a esa red de apoyo cercana, porque a medida que la mujer calle, silencia, pues más poder tiene este agresor, que lo que busca es controlar y dominarla en todo momento, culpabilizándola de todas las situaciones que se dan en los hogares. Es realmente muy penoso
lo que se vive y seguimos estando entre los primeros países con mayor tasa de feminicidio de Latinoamérica. Esa mayor tasa de feminicidio tiene que ver entonces con un mayor control que deben imponer las autoridades y un mayor seguimiento a los casos que pueden originar un feminicidio. Así es, aunque yo digo que aunque el Estado tenga responsabilidad, esta es una problemática tan compleja y multicausal que tenemos que participar la sociedad en conjunto. No podemos dejarle al Estado todo. Y debe pensar por el hogar, por mantener esos valores de respeto, de empatía, de solidaridad en casa y ese también valores que para respetar los derechos de niños y niñas. No podemos seguir educando con que el niño es superior a la niña, sino que tienen igual derecho. Vemos que en nuestra sociedad lamentablemente se han hecho estudios en que seguimos educando en un 64% bajo maltrato. Entonces, si queremos corregir una conducta a un niño o una niña y lo hacemos bajo maltrato, este niño o esta niña se va a acostumbrar y va a normalizar esa conducta. ¿Me doy a entender, Federico? Entonces, la va a normalizar porque así lo criaron. Hay un problema también que yo digo que en el término de currículo escolar enseñamos las materias básicas, pero no enseñamos a manejar las emociones. Y eso es parte de todas las adversidades que podemos encontrar en la vida y tenemos que como seres humanos aprender a saber cuándo tenemos ira, cuándo nos sentimos molestos y a poder controlar esas emociones y no actuar con impulsos, porque eso veíamos antes de la pandemia cuando íbamos a los colegios, que podíamos dinámicas en los niños y niñas. Cuando había una situación de conflicto, la tendencia era a agredir físicamente al compañero. Entonces, hay que hacer ese cambio cultural para seguir fomentando la convivencia pacífica. En términos comparativos, ¿con cuáles países está compitiendo República Dominicana en términos de tasa de feminicidio? Ajá, Honduras y El Salvador. Con esos dos. A nivel de Latinoamérica, sí. Y mire que nos consta que se están haciendo esfuerzos. El Ministerio de la Mujer ha llevado una campaña a nivel nacional muy efectiva, que es vivir sin violencia, si es posible, que ha sido muy buena. Pero es una cultura que sabemos que necesita trabajarse mucho en la prevención y que los frutos van a ser a mediano y largo plazo. ¿Estamos por encima de Honduras y Salvador en términos de tasa? No, tengo entendido que Honduras está por encima de nosotros y luego a El Salvador. Correcto. En torno a la modificación de la ley para hacerla más efectiva, tal y como usted ha explicado correctamente, la 2497 tiene muchos años, ya más de dos décadas, exacto, y necesita un proceso de actualización. En términos de sanción, ¿hay algún elemento que se le agrega? Sí, eleva más la sanción en ese sentido. Pero lo ideal, yo insisto que lo ideal es la prevención. No tenemos que esperar a que ya se cometa el hecho, sino prevenir. Y prevenir desde los más bajos niveles de edades, desde primera infancia, debería prevenirse la violencia. Por eso entiendo que debería ser parte del currículo escolar. Y en ese sentido, nuestra fundación siempre capacita a los docentes porque hay mucho bullying en los colegios privados y públicos. Y los docentes tienen que conocer cuándo se dan, saber cómo intervenir y pues darle la mejor respuesta a estos alumnos, porque tanto el que comete la agresión como el que filma, que hay muchos casos de acoso escolar que los compañeritos filman, también son tan responsables como el que la ejecuta. Entonces, a todos los niveles hay que seguir
creando conciencia y sensibilizando. ¿Cuáles son los efectos que surten las terapias conductuales? Porque hay hombres que ejercen violencia que son sometidos a procesos de regeneración en términos de que dejen su actitud agresiva. Sí, y en eso vemos, qué bueno que me plantea el tema, porque vimos muy positivo que la Procuraduría General de la República y el Centro de Atención Conductual para Hombres está interviniendo a esos agresores que ya están presos, que muchas veces dicen que nunca tuvieron educación alguna sobre el trato correcto que deberían ejercer con sus parejas. Eso vemos muy bien y entendemos que se necesitan recursos para multiplicar este centro conductual para hombres que está en el Distrito Nacional y debería multiplicarse, al igual que unidades de atención a la violencia en todo el país que ya se han anunciado y esperamos que así sea, porque hay más acceso a la justicia por parte de las víctimas. Y también hay un centro de atención a sobrevivientes de violencia que acaba de cumplir 19 años y que hace una labor maravillosa. De este centro fue que nació la Fundación Vida Sin Violencia, una labor maravillosa porque tiene un equipo multidisciplinario con mucha entrega, que trabaja mucho la autoestima de esas víctimas de los peores casos que llegan allí. Incluso le facilitan préstamos para que ellas puedan emprender alguna labor que le permita sostenerse económicamente y alejarse así del agresor, porque la dependencia emocional hace muchas veces que la víctima aún denuncie, luego va a pedir que le retiren la denuncia. Pero el Ministerio Público sabemos que está obligado a seguir cada caso. Hay casos incluso que individuos que están cumpliendo penas en las cárceles, después que salen, materializan su situación. ¿Qué tan común son estos hechos? No es que son tan comunes, pero vemos que sí se dan. Y siguen llamando desde las cárceles a las víctimas para amenazarlas, algo que no entiendo porque cada cierto tiempo se habla de que se va a quitar todos los celulares de las cárceles, pero hay casos que se registran en ese sentido y son lamentablemente muy penosos. Finalmente, licenciada, ¿cuál es su exhortación y su recomendación en torno a todos estos casos? Bien, que se sigan destinando recursos necesarios para que se multipliquen este centro de atención a sobrevivientes de violencia y este centro conductual para hombres a nivel nacional, que se siga sensibilizando a jueces, a policías, a Ministerio Público, para que tengan el nivel necesario de conciencia a la hora de agilizar los casos, que se dé un seguimiento efectivo a cada orden de protección que se ponga a una víctima, porque no es justo que si buscan ayuda en las autoridades pasen a ser parte de las estadísticas, y que sigamos como sociedad rechazando cualquier tipo de violencia y promoviendo la convivencia respetuosa, la convivencia en paz, en sentido general, y que empiece desde el hogar, que es donde debemos sembrar los valores necesarios para esta convivencia pacífica. Agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder. Sabemos de su preocupación y su trabajo en contra de la violencia intrafamiliar y los feminicidios, su labor constante, tanto de orientación como de colaboración para que esto no siga sucediendo. Ojalá se detengan estos casos. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias. Un gran honor de participar. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, la licenciada Yanira Fondero. Proseguimos con nuestro contenido.